La miel es uno de los alimentos más puros, naturales y con más beneficios para nuestra salud. Y hemos escuchado muchas veces decir que es mejor endulzar nuestras bebidas o infusiones con una cucharada de té antes que hacerlo con azúcar. Pero ¿cuánto hay de cierto en todo esto? Te propongo que en este video veamos 5 beneficios concretos que tiene la miel para nuestra salud, pero eso no es todo. Después de eso vamos a ver algunos puntos que tenés que tener en cuenta si vas a consumir miel regularmente. Es muy importante eso y por eso te invito a que te quedes hasta el final de este video. Como sabemos, la miel es producida por las abejas de forma natural, las cuales recolectan el néctar, que es un líquido rico en azúcar que tienen las plantas en sus flores. Entre los nutrientes más destacados que aporta la miel está la fructosa y la glucosa, pero también aporta minerales como magnesio, calcio y potasio y vitaminas como la B1, B2 y C. Tal lo prometido, veamos ahora 5 beneficios concretos sobre nuestra salud cuando consumimos miel. Número 1. Ayuda a reducir el colesterol malo. El colesterol LDL o malo es un gran riesgo para nuestro sistema cardíaco y en ese sentido la miel podría resultar una útil defensa. Varios estudios han demostrado resultados significativos al respecto, asegurando que la miel no solo reduce el colesterol malo, sino que además aumenta nuestros niveles de HDL, también conocido como colesterol bueno. Y esto reduce el riesgo de sufrir enfermedades como la arteriosclerosis, embolias o ataques cardíacos. Número 2. Reduce el estrés metabólico. El estrés emocional, psicológico o fisiológico se traduce en el cuerpo como estrés metabólico. Ocurre cuando nuestro cerebro entiende que nuestro cuerpo se está por quedar sin combustible, lo que pasa por ejemplo cuando estamos entrenando o durante el sueño nocturno. Como la miel natural produce glucógeno hepático, esto termina siendo algo así como una reserva de energía que nuestro cerebro tiene para seguir funcionando normalmente. Número 3. Promueve la recuperación del sueño. El azúcar natural que contiene la miel produce una ligera secreción de insulina, lo que permite la secreción de melatonina, una hormona vital para la regulación diaria del sueño y la vigilia. Y es por eso, ni más ni menos, que muchas veces se recomienda tomar una taza de leche caliente o de té endulzado con una cucharada de miel antes de irnos a dormir. La melatonina además regula los ritmos cardíacos, ayuda a mejorar la inmunidad y facilita la reconstrucción de tejidos durante la noche. Número 4. Combate el estreñimiento. La miel contiene una elevada cantidad de fructooligosacáridos que, aunque tienen una función principalmente energética, al llegar al colon se comportan de una forma similar a la fibra vegetal, es decir, captan el agua, aumentando así el volumen de nuestras heces y originan gases que incrementan nuestra movilidad intestinal. Es de esta manera que ejercen algo así como un efecto laxante suave. Número 5. Mejora la función cerebral. Para que nuestro cerebro funcione correctamente hay que suministrarle energía. La función del calcio en el cerebro es importantísima, ya que las neuronas utilizan este mineral para originar las señales eléctricas que se conducen de neurona a neurona para comunicar diferentes mensajes. Por lo tanto, si no hay suficiente calcio, este sistema de mensajería no va a funcionar muy eficientemente. Hay información científica que demuestra que la miel natural ayuda a absorber y fijar el calcio en nuestro cuerpo, favoreciendo así las funciones cerebrales. Hasta acá la primera parte, la de los beneficios concretos sobre la salud, sobre nuestro cuerpo. Ahora, como te dije, hay que tomar ciertos recaudos si vas a consumir miel regularmente. Es importante mencionar que, como todo, no debes abusar de las cantidades. Sabemos que es un endulzante natural, pero al fin y al cabo
termina siendo azúcar, y por eso debemos tener un consumo moderado, especialmente si lo que estás buscando es controlar tu peso corporal o bajar de peso. La miel es un 79% glucosa y fructosa, que son azúcares simples, también llamadas monosacáridos. Según la Organización Mundial de la Salud, los azúcares simples no deben suponer más de un 10% de la ingesta calórica total por día. Por ejemplo, en una dieta de 2000 calorías, no deberías ingerir más de 50 gramos de azúcar en el día. Como una cucharada de miel, que son unos 30 gramos, contiene aproximadamente 24 gramos de azúcar, debemos tener en cuenta que con 2 cucharadas de miel ya estarías llegando a la cantidad recomendada al día, por lo cual en ese día no deberías consumir ni más miel ni más azúcar. En definitiva, la miel tiene muchas ventajas sobre el azúcar, pero a no confundirse que esto no quiere decir que tengas que agarrar el pote y comer libremente durante el día. Tenés que hacerlo en las cantidades justas y necesarias, también cuidándote, sabiendo que estás consumiendo azúcar, aunque modificada. Si te gustó este video, te pido que le dejes tu me gusta y que me ayudes a compartirlo con otra gente a la que pueda interesarle. Y también te invito a suscribirte al canal y a ver este otro video mientras esperamos al próximo, para el cual ya falta poco.